Te habla tu pastor y profeta Villanueva Blanca. Este altar tiene un sueño y es invitada hoy para predicar su palabra, para hablar con gozo de predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de paz y de la buena voluntad del reino de los cielos a los hombres aquí en la tierra. Demos la gloria al Señor, qué hermosa. Esta alabanza se llama La historia de Cristo, del salmista Roberto Arellana. Demos gracias al Señor. Dice aquí también lo tiene Robert Sanders en esta versión. Le damos gracias al Señor que hemos visto que hay una comisión. La iglesia solo tiene una orden y es predicar el evangelio, es hablar de Cristo, es hablar del reino de los cielos y es consolar las almas cautivas. Hoy, qué bueno es el Señor con estas oraciones que estamos haciendo en las noches, porque al día siguiente vemos grandes resultados de la obra de esa cosecha hermosa. Entonces, todo lo que tú hagas para la obra de Cristo, por uno. Dice que el Señor dejó 99 por uno, pero esa una puede ser Pablo de Tarso. Ese uno puede ser la samaritana. Ese uno puede hacer que Dios va a traer multitudes. El que prepara uno, el que prepara dos, el que prepara tres, el que prepara multitudes, pero debe predicar el evangelio. Se prepara es al servicio del reino de los cielos. Eso es lo que dice. Cuando Dios llama a uno y lo prepara, es porque está seguro de que tú vas a hacer la comisión por el cual Él te envió y nos dijo cumplir y hacer lo que os he mandado. Y Marcos capítulo 16 lo dice. Le habla tu pastor y profeta Villanueva Arisa Salamanca, hablando de un reino hermoso, el reino que tú y yo pertenecemos, y un reino lleno de poder, de amor, de paz y de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y la comisión es lo que Él dio, la orden: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de ellos, a la diestra de Dios, y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. O sea, ¿quién hacía todo? Si el Señor, o sea, nosotros somos instrumentos, pues por eso sabemos que el Señor estará siempre con nosotros, porque a través por medio del Espíritu Santo, el Señor va con nosotros haciendo la obra de Él, la obra de Cristo, porque Dios somos portadores de un ministerio de autoridad y poder. Entonces la orden de la comisión que Él nos envía es a predicar el evangelio. Hoy la Iglesia de Jesucristo de Ancla, y estos días ha sido muy hermoso, porque me he dado cuenta que el Señor me estaba mostrando, direccionando esta casa y este ministerio. Y hoy también fue muy hermoso porque hoy un profesor catedrático de la universidad aquí, hermoso por cierto, pero había algo. Y yo miré, pero yo me dije: Señor, que no sean mis fuerzas. Pero la mamá de él me llama: ven, acércate, me hizo una pregunta. Y cuando yo dije: bueno, si llamaron, yo respondí las preguntas. Y yo dejé que el Espíritu dijo: Señor, si es tu obra aquí. Siempre supe que no era que era con la mamá, era con él. Varón de unos 32 años más o menos. Y es profesor de varias cátedras de universidad aquí en Bucaramanga. Pero había algo en él que arropó mi corazón lleno de amor y se enamoró de lo que había en él. Amén. Pero el Señor mostrándome los vacíos, hermanos. Los vacíos. Entonces, miramos que hay personas que pueden tener cargos, estatus, pero hay vacíos. Y Jesucristo, a través de su evangelio, nos mostró todo lo que había. Que si tú no tienes a tu Creador dentro de ti, si tú no tienes a Jesucristo y no lo portas el sello
Santo siempre sabrá tu corazón que hace falta. Y aunque tú trates de mostrar afuera muchas cosas, cargos, porque fueron 2 casos hoy, cargos y que tienes títulos, yo con mi hermano tengo bastante, pero quedaron colgados, ya eso fueron preparaciones para esto que Él ha hecho en mí. Títulos bastante colgados. Amén. Pero el día que el Señor me encontró, fue como Saulo, yo era un Saulo, pero oía pero no le veía, hasta que vi su luz, y eso fue lo que hoy verdaderamente miro este pedagogo, y vi que tiene un corazón bonito, pero faltantes, estaba estrecho, hermano, necesitaba expansión. Y Dios le habló, y entonces me acerqué y comenzó a hablarme la mamá, y después comenzó a hablar él, se metió allí, y yo no sabía qué iba a hacer el Señor, pero fue hermoso lo que hizo el Señor. Y al final, te puedo decir que tantos títulos no llenan lo que puede hacer el universo en Cristo Jesús. Entonces Dios le habló y le dijo lo que había en su corazón. Y la humildad no es que tú, no. La humildad es saber una persona que tenga tanto conocimiento, que tenga tantos cargos, pero permanezca guardando su esencia. Amén. Tiene un corazón hermoso. Amén. No se ha dañado. Pero había él en un vacío porque su corazón sabía que había algo más. Tenía cantidad de títulos. Tiene cantidad. Pero cuando Dios ve eso y dice, esto me es necesario. Todo lo que Él tiene me es necesario. Y el cielo se pone contento. Y entonces eso que te falta, lo voy a llenar yo. Porque yo necesito que tú en tu campo que yo he preparado para ti, tú me sirvas. Hermano, fue tan hermoso que él recibió al Señor. Delante de su mamá contenta, él recibió al Señor. Amén. ¿Puedo decir que sí? Y la mamá dijo gracias. Amén. Y recibió al Señor, y lo último que hizo fue, le dijo al Señor, ¿quieres darme un abrazo? Y él dijo, quiero que me abraces. Sí quiero. A veces tú eres una medicina en la vida de alguien que puede estar mostrando dinero, gracia, títulos, pero hay vacíos. Pero había algo hermoso en él. Había algo de reino. Y ese perfume se siente. Como también esta mañana, qué bonito es que tú pases y Dios te muestre 2 caras de una moneda. Otro profesional de la salud. Entró con nosotros en un desespero, pero cuando Dios lo miré, mis ojos lo vieron y dije, aquí, así. Bueno, y comenzó a hablar y dije, ay, pues yo no sabía que era él, ¿no? Pero luego algo en mi corazón, él comenzó a hablar y le pregunté, ¿tú qué haces aquí? ¿Cuál es tu profesión? Soy psiquiatra, psicólogo, terapeuta, soy racatata. Y el Espíritu Santo de gente necesita es un pau. Con personas que están mal, personas que están vacías, personas que necesitan a Cristo, que necesitan. Lo que me soltó fueron sus títulos, en cambio la diferencia del otro joven. Y vi que cuando él entró, vi, Señor, cuánto necesita un alma, Señor. Pero el Señor me dijo, no soy. Entonces es algo como que para que yo aprenda y que oro por esas personas que aunque tengan títulos, tengan dinero, que tengan todo y quieran demostrar ante los demás lo que tienen, oro por ellos para que el Señor se establezca en sus corazones. Pero es la gracia de Dios, porque no podemos mirar, decir ni jugar, simplemente que es una enseñanza para mí. Para decir que aún en el camino, todo lo que Dios nos dé, no perdamos nuestra esencia, nuestros valores, y sobre todo que si hemos pasado procesos, que esos procesos no sean, si estudia psiquiatría y psicología, fue una persona que alguien dañó. Eso no falla, hermano. Amén. Y entonces se sanan a sí mismos, pero sin Cristo tú no puedes ser sanado. Amén. Dios te bendiga, hijo mío, allá en Australia. Te amo. Un abrazo. Hay respuestas que vienen grandes. Y tú eres una medicina en el camino de una persona.
Yo te estoy hablando de personas con cargos, personas con dinero. Pero unas buscan solucionarlo con sus fuerzas hasta que Dios los canse. Pero otra persona con todo lo que tenía en esa universidad de maestro, tenía diferentes ramas, pero había algo, tiene una esencia hermosa. Y cuando el Señor lo abrazó, él descansó. Y el Señor dijo, Dios te ha abierto una puerta hoy. ¿Quién fue la oración que él hizo? No sé, pero el Señor, yo estaba erizada. Y el Señor le dijo a él, Dios te abrió la puerta. Me abrió la puerta. Sí. Y su corazón tiene empleo, tiene dinero. Pero hay que saber qué le pidió al Señor a él. Pero es una persona con una fragancia hermosa. En el camino, Dios, un encuentro con el Señor te abrió los ojos. Y cuando él recibió delante de todos al Señor y las muchachas que estaban ahí también, facilitaron de que pudiera recibir. Ellas también hermosas, y cuando me despedí, era como una fiesta de amor. Eso hace el Señor. Tú eres un transformador de ambientes. Cuando Dios te llama, tu perfume transforma ambientes. Amén. El mundo no va a entender que tus procesos es un botín del cielo para salvar almas cautivas. Amén. Entonces, ese es el gozo. Porque entonces pude abrazar a alguien, decirle delante de su mamá contenta, porque ese hombre, y también le dijo unas cositas a la mamá. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el Evangelio. Hermano, cuando alguien recibe al Señor, el Señor pelea por ti. Éxodo 14:14 es una cosa que aunque tú veas el mar ahí, el desierto atrás y Faraón persiguiéndote, Dios abre el mar porque Dios dice que Él peleará por ti. Él obrará y Él te abrirá la puerta donde está cerrada. El de Egipto tenía las puertas cerradas, había cerrado y rodeado para matar un propósito. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes allí? Tengo una vara. Jehová dice, ¿qué tienes? Lanza la palabra. La palabra tiene poder. Y mientras tú avanzas, donde tú ves cerrado, donde no ves oportunidades, el Señor abre una puerta donde no la hay. Pero la primera puerta y la primera cosa que tienes que buscar es a Cristo. Y ese muchacho recibió al Señor, 32 años por ahí más o menos. Y recibió al Señor, pero había algo tan humilde en su corazón. El Señor le dijo, el Señor le habló, le direccionó. El Señor siempre abre caminos donde no hay. Es más, ese camino que el Señor diseña para cada uno de nosotros, no lo conoce nadie porque tiene tu nombre. El que diseño que Dios depositó en ti tiene tu nombre. Esa puerta que el Señor abre para ti tiene tu nombre y para mí, para esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, las puertas del mundo se abrirán, las puertas eficaces. Dios limpiará y llenará el camino para que tú pases para predicar el Evangelio, porque no te has avergonzado del nombre. No, aunque digan que el Evangelio es locura, sí, para el mundo, pero dice que para el que cree será salvo, más para el que no cree será condenado. Y está escrito en la Biblia. Por eso yo estoy leyendo los Evangelios, porque fuimos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cristo qué predicó? La buena nueva, el Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dijo Jesús. Y la paz, entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que tú pareces que el mundo agrada, pero te están matando. Al joven que ahí estoy hablando de dos profesionales que estaban muriendo, estaban asfixiados, pero uno recibió al Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere que tú seas como ese Zaqueo, que no importando el dinero, ni el estatus, ni la posición, él aprendió a darle valor a su vida. Cuando Zaqueo comenzó a servir a los demás, cuando Zaqueo comenzó a tener relaciones con Roma, cuando Zaqueo tenía perdió su linaje, ¿cuánto le costó a Zaqueo? Saltar muros, saltar valles, saltar cosas, que eran las circunstancias que tenía al frente, porque se veía pequeño para llegar a Jesús. Pero el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor no quiere gente. Dice, ay, ¿cuál es el perfecto ante Cristo? Ninguno, pero tú hoy puedes entregar tu corazón al Señor. Zaqueo era un jefe republicano y rico, o sea,
Era un hombre de gobierno y fuera de eso con un estatus y nivel social alto. Estaba en las esferas más altas y sociales, pero estaba vacío. Entonces, en el Lucas 19, como lo prediqué anoche en la iglesia, porque estoy haciendo la oración familiar en las noches, eso fue algo que puso el Señor. Y mira, y se ha ido presentando las bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor ha ido ganando familias. No para mí, para Cristo. Yo predico a Cristo, porque dice que es todo lo que va a pasar. Aquí en Marcos 16 nos habla todo lo que se mueve aquí en el mundo. Por eso hoy, si tú tienes afán, si tú te sientes triste, si te sientes agobiado, si tú sientes que algo en tu corazón no está, si tú sientes que no hay perdón, si tú sientes que lo que has hecho, si tú dices, Señor, yo te he hecho con mi vida, hermano, si usted te está acusando a alguien, el enemigo, pero Jehová le reprenda, porque todo lo que has hecho es necesario para que Cristo te use. Hoy yo te invito a una cosa, a que recibas a Jesús. Yo te invito hoy a que entres a esta obra de amor. Yo te invito hoy que descanses en esa paz. Te puedes poner muchas cosas. Te he estado hablando que esta semana me he encontrado con puros profesionales. Se ha predicado a puros profesionales. Gente que tienen dinero, que tienen todo, pero como si no tuviesen nada. Y los que no tienen son profesionales. También añoran, pero no tienen que meter en su vida a Cristo. Porque viene un tiempo donde vamos a necesitar que los ríos de agua viva fluyan para que tú seas regado. Y cuando pasa un Juan Bautista, cuando pasa un evangelista, cuando pasa un siervo de Dios que tome el evangelio y lo predique y hable del reino, personas abracen esa palabra. Otros otros rechazarán, pero muchos la recibirán. Acuérdate que la diferencia entre el joven rico que predicó Jesús y le dijo el Señor a Pedro, y dijo Pedro, se salva, y dijo, nada es imposible para Dios. Pero, dice, aquel que no deje padre, madre, hijo, todo por la obra misionera. Porque ¿qué le quitó el Señor a Abraham, Isaac? No quiere decir que tengas que abandonar tu familia. No, todo lo que te quita el primer lugar o te aparte de Dios, no es apto. Por eso no creas que la gente está dejando. Primero serás preparado por Dios. Te quitará cosas, personas, te odiarán, te juzgarán. Pero todo ese proceso tuyo tiene gente como las de ayer. Tiene personas que están en decisiones de su vida que tienen todo, pero como si no tuviera nada. Que no le han encontrado un sentido. ¿Por qué no le encuentran? Porque están siendo llamados. Abraham en Ur de los Caldeos tenía todo, pero estaba en esa tierra no era. Allá no podía tener hijos. Allá Dios había cerrado el vientre de Sara. Porque el vientre de Sara y el lomo de Abraham habían sido llamados para parir una nación. Amén. Y en el momento en que Dios, después de su llamado, caminar sin ver como viendo lo invisible, caminaban sin ver, algunas veces decaían, pero Dios le levantaba con una promesa. Y Dios se la sellaba, se la juraba. Y él seguía caminando hasta que la Biblia tuvo en las manos. Entonces se llenó el tiempo de su gozo. El caminar del llamado, el tiempo de Dios es perfecto. Pero a veces queremos manipular a Dios para que nos dé las cosas y no estamos maduros. Hay cosas inmensas y riquezas universales que hay en nosotros, pero hasta que nosotros no entendamos lo que Dios quiere de nosotros, no vamos a tenerlo. Y nuestro corazón y nuestra alma dirá, Señor, ¿qué pasa? Pero un momento que tú te sientes. Un momento en que tú te sientes y detengas tu mente. Medites la palabra. Y derrames tu corazón, te arrodilles. Y derrama el corazón, porque mira, el psicólogo y psiquiatra iba de paso, pero ahí nos encontramos en el ascensor. Necesitaba una sesión con Cristo. Mi hija me miró y me dijo, mamá, cuando usted le pregunté, dijo, pero cuando yo vi que yo me di cuenta, mamá. Sí, entonces, hermano, todo el mundo tiene problemas, pero hay momentos que cuando pasa Jesús en tu vida y el Señor te direcciona, usa esa dirección. Siéntate y medita la palabra. Dice el capítulo 1 del primer Salmos, capítulo 1, versículo 3. Medita esta palabra. Y entonces serás prosperado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y tiene dirección. ¿Sabes? Aún el Señor, por eso el Señor nos muestra que nosotros
somos manantiales. Y piensas tú, no, que solo los pobrecitos tienen problemas, que la iglesia de Dios es pobre. No, Señor. La iglesia de Dios es rica tanto que Jesucristo llegó los pañales, pero Cristo llegó, se despojó de su gloria, pero tuvo para hacer la campaña evangelística del reino de Dios. La provisión es del cielo. Tú solamente debes dar un paso de fe, pero aprender a ver cómo ve Dios. Yo te he estado hablando estos días de puras personas que están bien para el mundo, pero para el cielo están muriendo. Y hoy entonces Dios paga un rescate y envía un pescador de hombres, y el pescador de hombres lanza y el Señor lo saca. ¿Qué dijo Pedro? Simón Pedro. Él dijo, por tu palabra echaré la red. Entonces, por la palabra que Dios nos da, nos agarramos y la ponemos allí y nos sujetamos. Y esta me la dio el Señor, yo la sostengo. Y Él me dijo que Él peleará mis batallas, que Él me dará la victoria. Pero hay que hacer algo. Tú tienes que sostenerla con tu fe. Porque cuando el Señor te da, porque ha creído. Pero tu fe es la que sustenta. Amén. ¿Qué dijo Pedro? Por tu palabra, Señor, yo lo haré. Amén. Pero esto tenemos que también, cuando recibimos al Señor, tenemos que tener mentalidad de hijos. No de hijos pedidores, de hijos malcriados. No de hijos, aquellos que solamente si no me dan, no te quiero. O si tú no haces lo que yo quiero. No, ya, hermano, nosotros somos manipulables, pero Dios, a Dios no le tuerce el brazo a nadie. Porque si hay dispuesto algo contigo, conmigo, mírame de estoy. Desde niña, a los 10 años, me preparaba el Señor en mi pieza. Yo leía pura Biblia, el Antiguo Testamento. Y me reía acostada. A los 14 años fui cambiando y me aparté. A los 17 me volvió a llamar y me trajo. Hasta que me aparté y el Señor me preparó. Pero hace 7 años, Él me movió, me apartó para Él. Porque hay una cosa, cuando Dios aparta, eres propia y exclusiva de Él para un servicio. Hay almas, hay personas que necesitan que tú dejes conocer el reino de los cielos. Amén. Dice que el Deuteronomio 6 es ese Shema. Y habla, yo siempre digo, hoy estaba leyéndolo y meditándolo completito. Y qué palabra tan hermosa es el Deuteronomio 6. El Shema en tierra de Sheba Beula y digo yo. Porque ese fue mi llamado, me lo hizo jurar. Entonces dice que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Que sea lo primero. Y todo lo que te aparte de Dios, quítalo. ¿Por qué? Porque cada cosa que te aparte de Dios son puertas cerradas. Y cada vez que Dios te va a cerrar la puerta te va a doler. Porque te está diciendo Dios que estás haciendo tu voluntad. Que eso Jesús, aunque le dolió, sudó sangre, dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que Dios determina, Él lo hace. El que escoge cómo llegar somos nosotros. Amén. Amén. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el que nos lleva a la obra. No me digas. En el nombre de Jesús, se me cae el padre. Es Jesucristo. Sí, Jesús es la puerta de las ovejas. Jesucristo es la puerta. Por eso dice aquí que yo les dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿De qué? Ellos dijeron, Señor, dando plata y oro. No. Nosotros no necesitamos, nosotros necesitamos es obedecer. Porque en la obediencia vienen las bendiciones, fluyen solas. Llegan sin necesidad de que tú toques puertas. Dice que ellos predicaron la palabra, versículo 20 en Marcos 16. Ellos predicaron la palabra en todas partes, o sea, fueron obedientes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la señalan. Esas son las señales del Evangelio, que alguien reciba al Señor. Entonces yo siembro, ¿verdad? Y entonces comienza el Señor a inquietar ese corazón. Y él entonces comienza a buscar la palabra. Algo en su corazón dice, Dios me habló, algo hay que hacer. Y si no llega hoy, si no se prepara, Dios le va a buscar cómo regar, quién lo riegue y quién le dé, y Dios le dará el crecimiento. Amén. Amén. Cuando Pedro, después de andar con el Señor Jesús, después de negarlo, Jesús lo llamó a que lo llamó y entonces habló con él. Que lo único que le pidió el Señor a Pedro fue que amara a sus ovejas. Amén. Le hizo el Shema en capítulo 21 de Juan, en medio de una pesca, le sirvió mesa y le dijo entonces, Simón, hijo de las, ¿me amas? Porque es para que tú seas llamado hijo de Dios y acepto al Padre, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y él preguntó, ¿me amas? ¿Y qué es el Shema?
Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu fe. Amén. Y entonces dice el Señor, sígueme. Y en este capítulo 21, el 15 en adelante, la palabra es sígueme. Él añadió al final del versículo 19, sígueme. Hay que seguir a Cristo. Estos hombres siguieron a Jesús, pero después Jesús vino y se les apareció. Amén. En manifestación, después de haber resucitado a los muertos, Él se les apareció. Pero ¿sabes qué? Él decía, sígueme. Y es que la iglesia tiene que seguir a Jesús, puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Si el Señor te sembró, si el Señor te puso un lugar, si el Señor te envía, o si el Señor te está dando algo, una idea, una creatividad, pregúntale, Señor, ¿tú qué quieres? Porque a veces el Señor está hablando, mira, haz esto. A veces en tu corazón dice, yo quiero hacer esto, pero te da temor. Porque los hijos de Dios no somos siervos de hombres, somos siervos de Dios. Pero nosotros somos empresarios de Dios. Amén. Amén. Entonces dice que Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ya todo el mundo sabía, pero tú sabes que el chisme es chisme, ¿no? Y Pedro como que era un poquito. Entonces cuando Pedro le vio, dijo al Señor, ¿eso qué de este? Preguntó de Juan. O sea, ¿por qué? Porque estaba cerca. Pero Juan tendría el Apocalipsis. Le tocó una parte muy dura, Juan. Por eso tú sabes que el Señor me ama, sí te amo. Pero cuando tú entras al servicio, dice el Señor, en Marcos dice, le amos cuando el Señor nos envía. Y dice entonces, y Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces ahí está el Señor diciendo que Él retorna. El Señor está diciendo hasta que Él venga. Hay un retorno y lo único que falta. Ya se cumplieron las cosas primeras. Ya resucitó, la piedra se fue quitada, la puerta está abierta para que cada uno escoja el camino a ir. Ya no necesitas que nadie te interceda por ti. Tú simplemente, cuando vas, levantas un altar, tú te inclinas y tú confiesas al Señor y te arrepientes porque es una relación con Dios. Tú no puedes ir a hombre, pero es que Dios no quiere, que el sello es de Dios. Entonces tú tienes que ir a Dios, tú tienes que ir a Jesús. Amén. Entonces dice aquí, este dicho se entendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, el Señor sabe que cada uno tiene una misión. Cada uno tiene una misión. Pero nos corresponde a nosotros estar investigando la misión de cada uno o cada uno seguir su carrera. Cada uno debe seguir su carrera y prepararse para él. Porque la carrera nuestra es de salvación. Amén. Tú y yo tenemos una corona, un manto, y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con eso? Amén. Entonces, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que sus testimonios es verdadero. Es Juan el que escribió el Apocalipsis. Amén. Tuvo esas maravillosas visiones como Daniel. Amén. Y escribió el último libro para dejarnos a ti y a mí. Amén, para saber que Cristo viene pronto vestido de su gloria. Él vino despojado para decirnos que tú y yo en nuestras fuerzas no podemos. Pero cuando clamamos al Padre, hizo una obra de amor que nos dio un decreto del Espíritu Santo cuando te sella. Entonces estás desposado. El Señor te va a defender. Estás sellado para la obra. Estás sellado para hacer lo que vayas a hacer. Así sea el sacerdote de tu casa, pero serás un buen sacerdote de llevar y hablar a tu casa del reino de los cielos. Amén. Y ahí también, entonces, hay cosas que leemos la Biblia, ¿verdad? Si oye, hermano, nos dejaron escrito en la Biblia para que al menos viera, pero dice que esto aquí no se puede contener de todo lo que hizo Jesús aquí. Dice el versículo de Juan, capítulo 21, versículo 25. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, dice que ni aún en el mundo, o sea, la biblioteca, la tierra sería una biblioteca, y todas se saldrían de la tierra y de la atmósfera, porque serían tantos los libros de las cosas que hizo Jesús. Amén. Y eso es lo que nos llama el Señor. Hay cosas que el Señor me ha usado, pero el cielo las tiene escritas. El Señor me ha usado en muchas cosas, pero sabe que aún falta. ¿Y qué me falta?
¿Por qué? Porque hay muchas cosas por hacer. Amén. Amén. Demos la gloria al Padre y al Espíritu Santo. Hoy el Señor me regaló una palabra que cuando nosotros buscamos a nuestro Señor Jesús, a veces pensamos que buscar a Jesús es un intercambio. Yo te leo, yo te busco y tú me sirves y tú me das a mí lo que tú quieras de reino de los cielos. Así no funciona. Cuando nos despojamos de lo que el pensamiento y estructura del mundo, Zaqueo es para mí un libro que refleja también la iglesia. Zaqueo entregó su linaje y su vida para estar en el mundo, estar con Roma, tener relaciones. Pero ¿cuánto le costó a Zaqueo volver? Pierde casi su casa, su familia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres parte de un linaje y tú te pasas, te sales de ahí, pasa muerte. Pero ¿sabes qué hizo Zaqueo? Él muestra el verdadero arrepentimiento. Mientras muchos caminan diciendo yo soy de Cristo, no han cambiado su corazón. Pero Zaqueo es una historia que dice que Dios no mira estratos sociales. Cuando tú buscas al Señor y tú dices quiero verte, Señor, entonces Él llega. ¿Y qué hace el Señor? Te visita. Me gusta la palabra visitación que tuvo Zaqueo hoy. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Capítulo 9. Del capítulo 19 de Lucas, versículos 9 y 10. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a buscar y dice, porque este es de Abraham. Porque quiere decir que se restauró las bendiciones del linaje de Abraham. Como las estrellas del cielo y las bendiciones, amén, como la arena del mar. Nosotros somos un remanente diferente, amén. Pero el Zaqueo me gusta, cuando me predicaba anoche me gozaba y miraba que Zaqueo, digo, si tengo que, tenía dinero, pero pagó con lo mío. Él dice, si tengo que reponer, si ofensa lo que tengo, Señor, yo lo hago. Pero no lo habló a la gente. Él habló con Jesús, Señor, si yo tengo que reponer, si yo tengo que restaurar cosas que yo hice, yo lo hago. Pero ya la insatisfacción de Zaqueo del mundo, él dijo, yo regreso a casa. Zaqueo subió al árbol de sicomoro solamente por una cosa, por volver a su linaje. Era un hijo pródigo, pero era un hombre rico, pero él buscó las riquezas del corazón. Amén. O sea que si Zaqueo, teniéndolo todo aquello que tenía, buscó su linaje, quiere decir que la riqueza del mundo no alcanza para compararse a las riquezas del cielo. Nosotros tenemos riquezas universales. Por eso el pueblo de Dios es rico. Pero la primera riqueza que tú tienes, que anhela tener una persona, es lo que tú y yo tenemos: paz y verdad. Que la gente busca paz y no la encuentra con sus fuerzas, hasta que Dios la agota. Amén. Amén. Hay palabras que dicen cosas que ojos no han visto. El 1 Corintios capítulo 2 es algo que dice que el mundo no va a entender lo que de pronto predico, pero el Señor dice que esta palabra pueda edificarte a ti y abrir tus ojos. Habla con el Señor y siéntate ahí hasta que hagas como Zaqueo. Arrepiéntete de cosas que has hecho. Aún perdónate, para que el Señor pueda hacer la obra. Habla con el Señor, siéntate, arrodíllate y suelta la boca, abre la boca, para que Él pueda hacer la obra en ti y en mí. Y entonces dice, hay palabras en la Escritura que no solo iluminan el entendimiento, sino que estremecen el espíritu. Una de ellas es la declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabes cuándo vio Zaqueo? Cuando vio. Zaqueo saltó las circunstancias, corrió, se puso delante, subió al árbol, porque quería ver a Jesús. Y entonces quiso decir que amaba al Señor, que se había enamorado y él quería. Y entonces en ese proceso de amor dijo, yo quiero al Señor en mi casa, la casa primera de nosotros, el corazón. Y cuando él se enamoró del Señor, él visitó su casa.
Y ese día le llegó la salvación. No importando si en el camino había murmuración de lo que él era, que era un pecador, porque decía que era un pecador. Pero a él no le importó lo que pensaran, porque él había tomado la decisión de cambiar y aceptar a Cristo. Y Cristo entre la multitud vio a Zaqueo. Vio al que se había subido, al que había tomado la decisión de ser un sacerdocio santo, aquel que había querido restaurar su linaje. ¿Qué vio? Jesús vio y el cielo le dio esto. Cosas que no había conocido Zaqueo, eran las que Dios había preparado para la iglesia, para Zaqueo. Zaqueo representa la iglesia que no se detiene, la iglesia que busca, la iglesia que se arrepiente, el sacerdocio que se lava, el sacerdocio que asciende, que pelea por su casa, el sacerdocio que avanza, el sacerdocio que ese es el que va a ver Jesús. Porque había muchos y murmuraban, y ¿sabe el peligro del espíritu de murmuración? Entonces dice aquí, cosas que ojo no vio ni oído yo, o sea, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto me recordó a Job, capítulo 42. Job tenía riquezas, era bueno, ayudaba acá, tenía amistades, relaciones, hijos. Era justo ante Dios, pero fue probado. Porque Job había escuchado, pero no había visto. Y me recordó Zaqueo lo mismo, hasta que vio, hasta que él quiso ver. Y solamente un proceso, algo, fue como lo que me acordó hoy del joven. Había un perfume contenido que no había sido soltado, pero había una gracia que Dios había visto en él y que Dios la estaba reclamando para su iglesia. Tú portas perfume universal. Tú portas el perfume de Cristo y el mundo va a tratar de que tú no veas lo que Dios dijo de ti. Amén. Pero dice que ¿qué hizo con Job? Job era un hombre muy rico, él dice que era el más rico de toda la tierra. Pero entonces cuando Job conoció a Dios verdaderamente, ya no era solamente, sino que cuando Job no había conocido la majestad, la estatura y la altura del Gibor, del Dios Altísimo, entonces se dio cuenta que era pequeñito. Y ahí es donde tú y yo tenemos que mirar que esa soberbia habla Dios. A veces nosotros pensamos que por ser el mundo, agradar el mundo, hacer lo que el mundo, o estar aquí, no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero como Zaqueo tenemos que reconocer que no podemos negar nuestro origen y que somos de Cristo. Yo soy de Cristo, mi casa es de Cristo, mi descendencia es de Cristo, porque somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que conocer la palabra. Y dice que la biblioteca del mundo, todo lo que hizo Jesús, está en los aires. Esa victoria. Pero te dejo este libro acá para ti y para mí, para que dimensionemos, al menos alcancemos a ver. Pero dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es para los que le aman. Amén. Disculpa. Esto, ¿te das cuenta de lo que hizo Abraham? Todas las personas que son llamadas han sido preparadas. Dios te estableció, Dios te llamó. Estás pasando un proceso. Has sido llamado. Dios te está diciendo, habla conmigo. Porque entonces tienes algo de Dios, que contienes algo de Dios. Y Dios te está diciendo, tienes algo mío. Direcciónala en mi camino. Direcciónala hacia Jesús. Búscame. Léeme, háblame. Yo quiero que tú me conozcas. Job no era imperfecto, pero Dios quería darle más. Pero quería dar bendiciones perfumadas. Sería tanto, que si era rico, entonces Dios le dio más. Porque cuando Dios nos quiere algo, nos va a dar sin límites. Pero es que Él le ama. Dice para los que le aman. Entonces, yo necesito una iglesia enamorada. Pero no que se enamore de las cosas materiales, sino que le amen a Él. Y entonces Abraham es un testimonio vivo de que tú y yo aún vive, porque tú y yo somos parte de esas bendiciones de Abraham. Lo dice Jesús y Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo 9. Somos hijos de Abraham, de la promesa. Amén. Para que veas que la promesa de Abraham no se detuvo. Por la obediencia de un hombre hay un pueblo rico. Por obediencia de un hombre a Dios, a una demanda, a algo que Dios te dice,
y tú caminas en obediencia, tu familia se beneficia. El mundo no va a entender cómo marcha el cielo, por eso hay que leer la Biblia. Por eso hay que ver los hombres de la fe. Fueron llamados, le dieron la visión. Bueno, ahora sosténganlo. Te van a apartar, te van a rechazar, te van a hacer la guerra, te van a coger tu nombre y lo van a arrastrar, van a pelear contigo, pero lo que pasa es que ellos son príncipes del mundo, pero tú eres un príncipe de Altísimo, tu luz les afecta. La preparación es para Dios matar cualquier emoción humana, cualquier emoción que se meta con el propósito. Eso es Abraham, si es Abraham, Dios le dio todo, hasta le dio a Isaac. Pero cuando comenzó a Abraham, a Isaac le dijo, vamos a hablar de negocio. Todos los hombres que Dios llama pasan un proceso. Pero el día que Dios decide abrir esa puerta y esa bendición, separa el tiempo que Dios ha preparado. Yo creo que es tiempo para la iglesia de Cristo, para esta casa y esta familia. Amén. Dice que en este versículo es más que una promesa, pero es que a veces queremos coger solamente la promesa. Pero si leemos todo el texto de 1 Corintios capítulo 2, vemos que el mundo no entiende, pero esto es para los que Dios llama, para los que tú ves. Y hoy Dios te está llamando, así como llamó a ese joven, a ese varón hoy. Y ante personas recibió al Señor. A mí nunca se me olvida esa joven que recibió en el avión en Argentina cuando aterrizamos delante de todo al Señor. Tremenda culebra aquí, dibujada, con un sombrero negro pon con unas puyas así. Pero me la puso Dios al lado y durmió en mis piernas. Me la manzó en las piernas, ahí la manzó el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me quitó a mí las imágenes que veía en mis ojos. Pues dijo, esa era un instrumento. Y ¿cuándo lo usa? Yo no sé cómo va el crecimiento, pero Dios lo usó. Y Dios solamente hizo una cosa ahí. Recibió al Señor delante de todos. Llevaba su guitarra eléctrica y iba a tocar a un concierto argentino. Y Dios le dio una bendición. Y yo nada más le pregunté, porque soy un instrumento. Quiero recibir al Señor. Ahí Dios está llamando y está sellando personas, jóvenes, aún niños y personas que hay personas que estamos adelante, nosotros tenemos los trofeos de la iglesia, somos la iglesia, la super. Dios está sellando su iglesia. Dios le dijo al ángel del tintero, Ezequiel capítulo 9, sal con el tintero y el lapicero y séllame. Acá uno comienza a sellarme lo que voy a traer para mi iglesia. La iglesia del Señor está sellada y no por mano de hombre. Está sellada ahora por el Espíritu Santo. Pero a medida que Dios está sellando su iglesia, también una espada. Hay una espada para Dios ir limpiando el camino. Para que nadie estorbe el camino de los sellados. Amén. Cuando tú decides recibir al Señor, dice, yo creo, Señor, que yo y mi casa serviré. No importa cómo tú veas las circunstancias. El enemigo te va a decir, todo está mal, te caíste por seguir, deja ese Dios, ahora tú eres pastor. Pero como yo voy a hacer como dijo Jesús, sí, ¿qué te importa? Se lo dijo a Pedro. Ese es mi camino. Pero he mirado que los procesos y la vida mía y preparación, me he mirado que ha sido ayer, estábamos en una graduación con mi hija, muy bonita, y Dios nos graduó ayer y dije, estamos en la graduación también. Cuando Dios te dice y eres aprobado por Dios, dice cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Job amaba a Dios. Los apóstoles, que a excepción de Judas, que tenían siendo apóstol, decidió amar más al mundo. Tú tienes un propósito de Dios. No vas a ser feliz porque tienes un propósito. Cuando tienes un proceso y ya tienes un propósito y no te entregas al Señor, eres como un ladrón con algo que le pertenece al cielo. Amén. Este versículo es más que una promesa, es una invitación a levantar la mirada por encima de los límites. Si hay limitación en tu vida, como dijo el Señor al joven hoy se abrió esa puerta. Y Él lo recibió. Los límites terrenales te hacen ver con estos ojos. Pero cuando pones los ojos en Jesús y te da una palabra, tú simplemente dices, el Señor me lo dijo. Yo no tengo fuerzas. Diga el débil fuerte soy. Pero el Señor, si el Señor lo dijo, su palabra es inmutable y no cambia. Esa palabra está jurada y está sellada. Y entrar en la dimensión de la sabiduría oculta de Dios
donde su propósito eterno supera toda lógica humana. Y es lo que te he estado hablando todo el tiempo y lo que habla Corintios. Que no es como el hombre piensa, es como Dios piensa. Y hasta que aprendamos a pensar y con nuestro pensamiento y aprendamos a entender que cuando clamamos a Dios, hablamos con Dios, Él comienza a soltar sus tesoros, su palabra oculta. Por eso el Señor predicaba a la multitud, pero a sus 12 hablaba en privado. Pero fuera de los 12, cogía 3 y los apartaba para hablar de corazón. Amén. Y eso es una enseñanza para todos nosotros. Amén. Pablo contrasta la sabiduría pasajera del mundo con la sabiduría eterna del Espíritu Santo, recordándonos que lo divino no se discierne por los sentidos, ni por ojo, ni por oído, sino por revelación. Y entonces esa sabiduría oculta dice que el que teme a Jehová, el temor a Jehová es sabiduría, es conocimiento e inteligencia. Por eso el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 2 y 13, habla eso. Te escribí el libro, te prediqué Eclesiastés, te hablé de tantas cosas en mi sabiduría, pero te voy a decir una cosa, que hay una sola cosa que debemos hacer: temer a Jehová. El fin de todo este libro es teme a Dios. Amén. Dios ha preparado bendiciones tan profundas. Abraham es una de esas. Hay una nación que nació de sus lomos. Esta isla más rica del mundo y es la cabeza de las naciones. No porque ellos lo hayan solo trabajado, ellos creen en eso y funciona, pero el que lo sostiene es una promesa de una obediencia. La de Abraham, la de Isaac, la de Jacob. A Jacob le tocó pelear y borrar un rasgo familiar que era el de engañar. Hay un rasgo familiar que todo uno que Dios llama tiene llamado a vencer. Un rasgo que viene pasándose en generaciones que hay que nosotros cortar. Dios llama a uno y al que le toca cortar, entonces a ese es el que van a apropiar. Porque Dios la aparta para limpiarlo y decirle sobre esa circunstancia y lo que hay sobre eso, voy a mostrar mi gloria. Amén. Dice que son caminos tan perfectos y glorias tan sublimes que ningún ser humano puede comprenderlas por sí mismo. Sus planes no nacen de nuestra imaginación. Cuando Dios no quiere, ¿cómo comienza el camino de un hijo de Dios soñando? ¿Y qué cree que es esta sierva? ¿Una soñadora? Dios me dijo a mí, pinta y sueña. Dibuja todo el tiempo a esto, pero es que yo tengo una orden que lo haga. Cuando Dios llame a una nación, voy a uno, a un lugar siempre uno. Ese uno en el momento adecuado, Dios lo hará cuando. Pero recibe al Señor y ahí el Señor obrará. Ahí lo sella. Y porque Dios es de cerca y de lejos. Amén. Sus planes no nacen de su imaginación, nosotros debemos ayudarle. Él nos da la visión. Amén. Ni depende de nuestras capacidades, tampoco podemos empujar porque nos cansamos. Nacen de su amor eterno y se manifiesta en la vida de quienes le aman y le buscan. Esa es la historia de Zaqueo, esa es la historia de Ruth, esa es la historia de todos los hombres de la fe que un día vieron su circunstancia y situación y Dios les dijo, sal de ella, sal de Egipto, sal de la cautividad, y Dios para sacarte de ahí le tocó pelear por ti con su brazo poderoso. Así como sacó a Egipto, haz lo que así te sacó a ti. Amén. De circunstancias, toda circunstancia de opresión, toda circunstancia es un Egipto, un Lodebar. Pero Dios se encarga de sacar a aquellos que están bajo la promesa y a aquellos que en un día claman al Señor y se arrodillan y declaran que Jesucristo es el Señor. Amén. La mente humana se mueve con lo que oye, lo que interpreta, aquí dice, pero la mente espiritual vive de lo que el Espíritu le revela. Por eso van a decir que somos para el mundo locura. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la revelación. Dice que la vida en Dios es revelación. Dice, clama a mí, te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te está diciendo que te va a regalar oro, plata, casa. Sí, eso viene. Tú ya tenemos, pero es porque estamos al servicio. Y si Dios te mueve y te pone en un lugar es porque va a ser algo grande con Él. Y va a ser próspero en todo lo que emprenda. Pero que pones a Dios primero. Porque meditas su palabra. Porque la lees. Porque deja un espacio para Él. Porque tu mente que está turbada se alinea en un momento con el Señor. Porque Dios mata la sabiduría de los sabios para que tú comprendas que la sabiduría de Dios es eterna. Y la sabiduría en Cristo Jesús. Amén. Pablo dice que pero Dios nos reveló a nosotros en el Espíritu. Por eso somos soñadores. Por eso Abraham obedeció.
No son historias, ahí es vida, esas palabras son vivas. Pero Dios sabe, como le dijo Jesús a Pedro, Dios tiene una cosa para cada uno, una carrera. Y la debemos aprender a correr. Dice que todo lo que está oculto en el corazón del Padre, su voluntad, su gloria, su recompensa, su propósito para cada vida, es accesible únicamente por medio del Espíritu Santo. Por eso entonces cuando dice, pero esa persona antes era rica y tenía eso, pero ahora no tiene cosas así, pero ahorita está contento y lo veo feliz y lo veo, era porque salió de la madre del mundo. Pero entonces cuando tú comienzas a manifestar ese gozo, tú comienzas a hablar, dar testimonio de tu cambio, de tu vida como Zaqueo, se te restaura todo, pero ahora multiplícalo. Ahora multiplícalo por 100 veces. Ahora multiplícalo 7 veces, 2 veces. Todo el tiempo que Dios nos recompensa es porque viene una recompensa porque has creído. Pero has hecho una historia, has hablado de Él, no has negado su nombre, te ha dado una llave, una puerta abierta que tiene tu nombre para que tú pases y des testimonio del Dios al que tú sirves. Amén. Amén. Esta verdad nos llama a caminar no por vista. Ay, es que tú puedes ver, no mires el camino ajeno porque te vas a morir, como le dije a un joven. Es que todo el mundo viene viendo y te la pasas en internet mirando la vida ajena. Porque si usted busca que le da un consejo aquí se aterriza. Este internet le gusta, Dios me aterriza a mí. Así que también tengo que hacer la gente en una palabra. Si tú quieres que tu camino, ver lo que Dios dijo de ti, escucha su voz. Porque es que Dios tiene preparado para ti una mesa servida. Para aquellas circunstancias, situaciones adversas o tus angustiaderas, te la tienes servida en presencia de ellos, las vas a comer. Amén. Esta verdad nos lleva a caminar no por vista, sino por fe. No por sensaciones, sino por revelación. Nos recuerda que mi futuro y tu futuro no está limitado por nuestro presente. Nuestro presente es continuo. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Hoy estamos así, mañana tenemos una puerta abierta para predicar, ser agradecido. Tantas personas Dios le ha abierto puertas y dicen, fue mi fuerza, es que yo tengo relaciones, que yo soy esto. Ese era Zaqueo era un hombre. Si la gente no lo quería. Yo tengo relaciones con Roma, tengo dinero y tengo riquezas. Hasta el día que se dio cuenta que no le servía de nada. Hasta un día que simplemente se dio cuenta que estaba destinado para tener riquezas, ser universales y celestiales en Cristo Jesús, la mayor de ellas, la salvación. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, o sea, a tu corazón. El Señor quiere que tu mente sea transformada, que busques al Señor. Y es un paso de fe cada día. No es que te lo hagas, no, es un camino. Pero sea una cosa, se goza, se disfruta. No miras como ves, tú dices, pero perdiste. No. Lo que yo quito es que yo soy un árbol fructífero. Y lo que me estaba chupando, que yo no podía separar, Dios me fue podando. Y las podas duelen. Pero para Dios multiplicarte, que tu árbol crezca y tus ramas sean fructíferas, Dios necesita que en tu visión y en tu camino vaya gente con visión de reino. Amén. Amén. Porque ellos no van a ver, porque sus mentes son terrenales. Y los espirituales te vivimos por revelación, por sueños. Amén. Dice que las bendiciones, dice que nuestras promesas no dependen de los recursos nuestros. Y dice que lo mejor de Dios no está detrás, sino adelante. Pues tenemos que estar mirando lo que está delante, mirando lo que está delante. Porque hay promesas que Dios son mayores las cosas que Dios ha preparado. Nadie las ha visto, ni yo. Yo sé que hay grandes cosas. Yo sé. Pero sé que en este caminar la fe ha sido probada. Amén. Amén. Las bendiciones preparadas por Dios para sus hijos incluye no solamente la gloria eterna del cielo, sino también su intervención. Una intervención de esa puerta para Él comenzar a darte y bendecirte, porque tú has sido fiel, has sido muy siervo en lo poco, en lo mucho te pondré. Las puertas que Él abre son milagros que se cumplen, que Él desata, son restauraciones que Él ordena y respuestas que Él manifiesta cuando todo parece imposible, porque para Él nada es imposible. Eso es Dios llevándote a un camino que Él solamente sabe que está diseñado para ti. Entonces cuando tú comienzas a ver todo lo que Dios tiene para ti, entonces vas a decir como, y entenderás que Él estaba limitado. Y entonces dijo,
que se aborrecían. Entonces, Job, ¿qué hizo? Cuando vio las dimensiones de nuestro reino, en serio, se veía que aunque era rico, él no conocía las verdaderas riquezas. Y entonces él dijo que Dios conocía tus pensamientos. Dios conoce tus pensamientos. Antes que tú lo pienses, ya Dios lo sabe. Antes que tú lo ores cuando estás orando, antes que sueltes por tu boca, Dios lo sabe. Solo Dios necesita que tú lo confieses con tu boca. Amén. Amén. ¿Qué hay en tu corazón que te oprime, que te molesta, que te fastidia? Ponlo en el Señor. ¿Qué hay en tu corazón que no te deja crecer? ¿Qué hay en tu corazón que dice, pero solamente yo estoy bien y de repente todo se trata? Porque Dios te está hablando, Dios me está hablando como me habla a mí. Amén. Dios nos sigue sorprendiendo a los que ama. Sigue revelando lo oculto. Sigue llevando a sus hijos a lugares que jamás se imaginaron. No miremos. Ay, que hoy estoy, no miremos el hoy, miremos todo el camino donde el Señor nos ha traído, de dónde nos ha sacado, de que personas pensaron que no íbamos a hacer nada, personas que nos decretaron nombres y cosas, pero Dios había terminado de hacer grandes cosas con nosotros. ¿Y qué puedo ver? Los hechos poderosos, porque yo sé dónde me he traído desde pequeñita el Señor. Entonces yo no le debo a nadie, como esa gente de Saqueo. Nadie sabe cuánto le costó a Saqueo. Pero Jesús va a visitarlo a él, a un pecador. Hermano, dijo el Señor con el dedo de una tela, es que ¿quién va a tirar la primera piedra? Nadie pudo. Porque nuestra esencia es querer mostrar más, pero es que el más de todos es Cristo. Amén. Amén. Él sigue cumpliendo sus palabras a pesar de las sombras del presente. Lo que tú estás viendo hoy es una manifestación donde Dios te está diciendo, si tienes todo y tienes todo, Señor, yo sé que tú me has dado todo. Pero Padre, guarda mi corazón como hiciste con Abel. Guarda mi corazón, que cuando tú me des todo a mí, guarda el corazón, cuídame, Señor, de mí mismo. Amén. Porque a veces Dios nos da y nosotros botamos la riqueza. Entonces la primera probadita va a mostrar cómo somos. Dios a veces da. Y lo primero que hace la gente es, no, soy yo, la relación de los amigos. O le sirves, no haces actos de amor con nadie. Solamente para mí. Dios siempre tiene algo, y es que Dios mira nuestro corazón. Amén. Hay que decirle al Señor cómo está nuestro corazón. Podemos ser buenos. Job era bueno, era justo. Pero Job se arrepintió porque se miraba. Entonces yo le digo, ¿tú qué? ¿Tú qué más que yo? Tú estabas ahí cuando yo hice los cielos y la tierra. Tú estabas cuando estaba formando las estrellas, cada una que yo viví. Tú y yo somos un lienzo del pintor eterno, de Jehová de los ejércitos, del Dios omnipotente. Y Él sabe cómo nos diseñó cada uno con nuestro corazón. Pero así como Saqueo, hagamos un acto de arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no te... Habla con Dios lo que no te gusta, lo que te suelta tu corazón, hasta la rabia. Pero también las alegrías, el gozo. Cuando te levantas y dices, Señor, gracias porque solté todo, Señor, tú conoces cómo está mi corazón. Y yo era esto, Señor, pero ahora en Cristo Jesús yo he soltado mi corazón en tu presencia. No es ante hombre, siéntate a hablar con Dios, hermano, porque Él conoce, tiene cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías 33. Y entonces esa sanidad viene, esa cura viene, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Mira, ¿sabes? José era un joven que se crió sin mamá. Se lo criaron a él. El papá eran los ojitos del papá, y Dios cuando ve que tiene un proyecto contigo y tú te gusta, tú amas más aquello, dice, vamos a quitárselo, vamos a pedírselo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza mirando el corazón de lo que hay en torno. Cuando él comienza a soñar, se comienzan a burlar. Cuando él dice esto, aquello, se comienzan a burlar. Porque lo primero que inicia, tu sueño inicia con burladores. Pero cuando eso está en manos de Dios, no importa, sino que tiene que creer en su proyecto y en el propósito eres tú y yo. Amén. Esos burladores son los que te van a aplaudir y van a salir. ¿Te acuerdas que yo te decía? Esos son los que van a aparecer. Pero tú los conoces. Luego cuando a él se le pone ese manto, hermano, y más floreado, lleno de paz,
ese manto, hermano, desató la envidia. Eso decidió que entonces lo que había en sus hermanos deseaban la muerte de aquel que Dios había llamado. Pero ¿saben una cosa? Yo digo que podía aguantar el proceso, era José. Porque Dios conoce el corazón. A veces Dios tiene tantas cosas para nosotros, pero hay corazones que no van a soportar esa gloria, porque se dañarían. Por eso Él se encarga de apartar a uno como José. Le pone el manto, le da sueños, y esos sueños, hermanos, imposibles para el lugar donde él estaba. Pero José era un diseño para Egipto, no era un diseño en Canaán. Era un diseño en Egipto para salvación. Amén. Y lo que Dios le dijo y le mostró, si tú miras la circunstancia, José trabajó sobre la traición y la violenta trato de sus hermanos, el odio. Porque cuando Dios te llama y te pone el manto, agárrate. Yo saltaba, hermano. Todavía sigo saltando, pero ya entendí. Entonces, vas a conocer. Y Dios te procesa, porque tú lo único que puedes hacer es poner tu confianza en Dios. José aprendió eso en el camino, la cisterna. Luego vinieron los ismaelitas, su familia. ¿Hijos de quién? De Abraham. Y también lo perfumando para venderlo a Egipto. Fue transportado en vehículos celestiales. Ellos eran los vehículos. La traición y la envidia fueron un vehículo. La compra fue un vehículo. Los ismaelitas fueron un vehículo para llevarlo a la tierra donde Dios lo iba a usar. Entonces, si nosotros podemos decir, no, que me dicen, no. Dios lo iba moviendo, porque si era por Jacob, no iba para allá. Porque no sabían lo que venía a futuro. Dios siempre llama y prepara a alguien para que abra puertas para salvación de alguien, para salvación de su casa, de su familia y de una nación. Egipto tampoco sabía lo que pasaba, lo que venía, pero Dios sí sabe lo de antes, lo de hoy, lo de mañana. Dios es Dios de todos los tiempos. José, que soñaba y todo el mundo podía burlarse de los sueños de José, del manto, le quitaron el manto, pero no sabían que ese manto físico, cuando ya Dios te lo da, es espiritual. Y las revelaciones venían en José, pero había algo, que era que Dios estaba con José. La gracia y su favor. No importaba si estaba en la cisterna, no importaba si estaba en el carro de los ismaelitas, no importaba si llegaba a la casa de Potifar, pero todo lo que hacía José prosperaba. José lo primero que aprendió fue a servir. José, todos los movimientos fue de la humillación a la exaltación, porque Dios necesitaba abrirle totalmente los ojos a José. Era porque si José no iba a ver su sueño, porque ese sueño José no era para Canaán, era para salvación en Egipto, era para un Gosén que Dios necesitaba prepararlo. Necesitaba prepararlo en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia divina por revelación. Todos los procesos dice que estaban con él. Conoció la traición, conoció la maldad de alguien que le servía bien, pero su integridad también quiso ser tocada, pero él fue leal donde estaba. Y ahí también fue probada la integridad y la lealtad y la fidelidad de José. Ese es un paso. Y entonces fue llevado a la cárcel del rey. Y ese fue otro vehículo. Fue empujado por procesos, pero esos procesos se llaman preparación. Apartado para la obra de Dios. Y era dolorosa. No tenía cómo preguntarse si era un hombre íntegro, leal y que amaba a Dios. Por eso. Porque su luz, él era el reflejo de la luz del cielo aquí en la tierra para salvación de las almas, igual como Jesús. Este era el reflejo de lo venidero en Cristo Jesús. Una sombra de lo que vendría. Amén. Jesucristo es el Señor. Pero José tenía una misión y un propósito. El más de él. El que añadiría, se llama eso, Dios me añadirá. José fue llevado a la cárcel del rey, y hay que preguntarse que hay una honra, porque él puede haber sido llevado a una cárcel de esclavos, pero él fue llevado a la cárcel del rey. Hay una honra ahí que no te das cuenta.
que lo habían posicionado en el lugar que ya era la puerta para donde Dios lo iba a posicionar. Y esa cárcel que él veía ahí, al principio lloraría, al principio se desesperaría, porque Dios lo usaría ahí también con gente, pero él conoció también la gente de la casa real. Antes de sentarse y recibir la bendición que Dios tenía para él, para salvación de su pueblo, conoció la gente del palacio, en la cárcel. Amén. Amén. Ahí conoció cómo se movía el palacio. Pero también una honra, porque su anterior, ¿cómo se llama? Si Potifar decide tomar la decisión, lo puede llevar a la cárcel, pero también no. ¿Sabe qué pasó? Él le dijo a la esposa: yo conozco a un lo mandó para el rey. Amén. Amén. También dice ahí, hermano, que eso hablaba de que sabía que su esposa era la que había fallado. Y él lo llevó no para el esclavo, sino para el rey. Entonces tú y yo tenemos que saber que los movimientos de Dios son diferentes a lo que tú y yo pensamos. Tú ves proceso, tristeza, mal, está yendo duro. ¡Ay! Él iba a gobernar, pero necesitaba ser procesado y entender que en todo el camino lo único que tuvo fue a Dios. Que todo lo que se apartó, se quitó, conoció pensamiento. Uy, me imagino esos oídos, esos sentidos de José más abiertos con el cielo. Ya veía todo. Entonces, si se le quitaron, la esposa le quitó la ropa a José, ya no era mayordomo de la casa de Potifar. Entró a la cárcel porque Dios lo iba a limpiar de todo lo que había allí para posicionarlo en el mundo. Volvió a deshabilitar allí. ¿Saben para qué? Porque ya no era mayordomo. Ya era el mayordomo de una cárcel. Y sabía qué proceso, o sea, conoció todos los estrados y todos los estatus sociales antes de llegar, antes de abrir la puerta. Y aunque él parecía que estaba olvidado, no estaba olvidado. Es que había un tiempo preciso donde Dios iba a soltar todas esas bendiciones. Amén. Ese manto tan floreado, lleno de pacto, que la gente quería, no le quedaba a ellos, porque lo portaba en el corazón. Así que cuando tú sigues los pasos de un ungido, sepa que estás siguiendo realeza. Y el ungido aprende a hacer una cosa, a humilde y a meditar todo. Acuérdate que cuando tú estás al lado de un ungido, el ungido todo el tiempo está despierto y está hablando con el cielo. Cuando tú estás al lado de un ungido, sepas usted que usted tiene que estar alrededor de un campamento de ángeles. Cuando usted está al lado de un llamado, de un ungido, sepas usted, o del que Dios tiene un propósito con los que está llamando en este tiempo. Desde siempre Dios ha tenido a alguien asignado para que su propósito en ello, aunque parezca perdido, será mío. Siempre habrá una agenda ahí. Siempre habrá la protección divina. Carros de fuego y hombres de caballo. Verás tú cómo está lleno todo eso de protección divina. Porque los ojos se han abierto. Por eso el hombre ungido es humilde. Habla como niño. Porque no pierde el corazón de niño. Cuando tú sigues a unos pasos ungidos, respétalos. Porque el ungido está sellado. El ungido ya está sellado y aprobado. Pero el ungido solamente espera el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Amén. José solo necesitaba llegar el tiempo para que esos sueños que comenzó en su primer estado, ver la gloria posterior. Pero nada para decir y vengarse. Era para que supiese él también que su proceso era para señorear en una nación. La conoció desde lo más bajo hasta lo más alto. Pero ¿sabes qué? El corazón de José no cambió porque Dios no lo permitió. Toda esa humillación de Dios hacia José era porque la grandeza que él tenía era para que aprendiese que la gloria es de Dios. Y que todo lo que Dios iba a hacer cuando la parte le llamó era porque había sido llamado a salvar almas. La de su casa primeramente. Sus hermanos y su casa no le entendieron. Pero es que él no quería, que Dios estaba cuidando, era la promesa de Abraham. Y sobre esa caminada, por eso me gusta el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Esa es la iglesia. O sea, que uno demuestra que cuando tú decides subir, Dios te acompaña.
Y cuando tú puedes estar en la multitud, pero Él sabe dónde estás, porque tú has decidido verle. Amén. José recibió todas las riquezas, porque él no sabía lo que había preparado para él. Pero ese sueño se cumplió en el momento oportuno. Cuando fue mandado a llamar, se vistió con su ropa, pero ya en el palacio estaban las ropas que Dios había preparado para él. Cuando tú eres llamado, escogido, eres preparado como guerrero para que camines con los ojos abiertos. Y no importando, lo que no puede cambiar es tu corazón, porque tienes corazón de Dios. Aún José al final nos mostró el corazón de Dios. Y te das cuenta, era un gran profeta. José profetizó la salida de Israel de Egipto. Y dijo, a mí no me dejen los hijos míos aquí, me lo llevan conmigo. Entonces, ¿qué vio? Vio sus sueños cuando llegó su familia, vio sus sueños en realidad cuando llegaron, cuando se sentó en la mesa con ellos, cuando vio a Benjamín. Lo bendijo con grandes 5 veces, porciones 5 veces mayor que la de sus hermanos. Ahí conoció cuando le dio más a Benjamín. Pero sus hermanos se alegraron, se dio cuenta que el corazón de sus hermanos había cambiado. Porque se alegraron y no envidiaron las porciones de más de Benjamín. Ahí fueron probados. Amén. Dios prueba nuestro corazón para darnos grandes cosas. Cuando tú quieras y busques grandes cosas, acuérdate que el mundo te va a dejar aquí. Pero dice el Señor, búscala de arriba. Cuando tú sabes buscarla de arriba y miras tu diseño y tu camino y eres obediente, la obediencia. El único que podía ser obediente es a casa de la José. Y ya debería puesto, como a esas personas que está llamando. No te devuelvas, sigue tu camino. Aún nos muestra que la multitud había murmuración, pero un ejemplo de eso puede decir, si no suben, ¿cómo quieren que yo vaya a su casa? Hubo visitación ese día, hoy como hoy, en la casa de Saqueo, y fue salva él y toda su casa. Creyó y vio a Jesús, y no solamente vio, Jesús lo miró y le dijo, bajaba el pan delante de todos. Amén. Y eso hace Dios honra a los que le honran. Amén. Dios siempre sigue sorprendiendo a los que le aman. Hoy la invitación es esa, que hoy te leas Lucas 19 y confieses. El saqueo es un verdadero arrepentimiento de una persona que estaba pero que se salió. Dios necesita gente con una decisión verdadera de cambiar. ¿Qué hay en mi carácter que tengo que cambiar? ¿Qué es aquella insatisfacción? ¿Qué es aquello que no me deje? ¿Qué es aquello que me hace parecer a la multitud? Tú y yo no fuimos llamados a parecernos a la multitud. Tú y yo fuimos llamados a parecernos a Cristo. Y hoy esa es la palabra que el Señor me ha regalado. Amén. Dios sigue sorprendiendo a los que le aman. Sigue revelando lo que estuvo oculto. Sigue llevando a sus hijos a lugares que jamás se imaginaron. Y cumpliendo su palabra a pesar de las sombras del presente. Porque el amor del Padre no se mide por lo que vemos, sino por lo que Él ha prometido. Esa promesa está cuidada. Ese sueño, esa visión de José se dio. Todo el camino para llegar a la exaltación. Amén. Porque no se avergonzó. Cuando él habló en la corte de Egipto, dijo, todo el mundo sabía, al Dios que sabía, como Daniel. No niegues tu fe delante de nadie. Hoy esta palabra te invita a creer que lo que viene es mayor que lo que has vivido. A confiar que el plan de Dios para ti está por encima de todo lo que puedas comprender o yo pueda comprender. Y a descansar en la certeza de que estoy en manos del Dios que prepara para sus hijos cosas que ojo no ven, pero como dijo, yo la veré con mis ojos y no tú. Él lo dijo. Pero también dijo, yo sé, el rey David, capítulo 27 del Salmo 27, versículo 3, yo sé que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra. Supo esperar el tiempo porque la visión se le había dado que era rey. Todos los procesados se le da la visión. ¿Cómo va a llegar? Y ahí la cosa. Te he hablado de eso. Hoy damos gracias al Señor. Hoy yo te invito a que prediques al Señor. Porque dice que cuando Dios bendiga, todo lo hace hermoso en su tiempo. Amén. 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 Eso entonces dice, pero Jehová permanece para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Dios sabe lo que hace, como dice el Salmo 9:7. Y cuando llega el tiempo de la vindicación, no es para vengarte, no es para saber que siempre ha sido el que ha estado contigo. Lo reconozca ante todos.
Y cuando Dios te aparta y te quita todo, es porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así que yo hoy te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que hoy reconozcas en tu corazón la soberanía de Dios. Amén. Hoy yo te invito a que puedas permanecer firme, no importando las circunstancias. Amén. Damos gracias, Señor, en esta palabra que me has regalado hoy. Yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy que como esas personas que te hablé de procesos, uno lo tomó a su forma, pero otro mostró su debilidad y soltó su mejor perfume. Cuando me abrazó, cuando quieres que te abrace, delante de la mano, abrace. Fue hermoso. Y las muchachas, Jaime, le damos gracias al Señor por eso, y mi hija también ahí presente, la mamá feliz. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque cuando Dios te abraza, hay algún tiempo de vindicación. Lo que no entendías te va a ser revelado. Hoy damos gracias, Señor Jesús, por esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Y démosle la gloria a Dios Altísimo. Amén. Damos gracias, Señor, por este tiempo, y hoy bendecimos esta palabra que nos regalaste. Esta es una palabra que el Señor ha decidido dárnosla, y que siga a Jesús. Sigue a Jesús, que es la verdad, el camino y la puerta de nuestra salvación. Jesucristo, confirme. Si tú te dices que eres de Dios, tienes que amar a Jesús. Tú no puedes amar más que agradar a hombre que a Dios. Así que hoy le damos gracias, Señor, en este tiempo. Hoy recibe a nuestro Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Ya lo hicimos, pero hoy te recuerdo eso. Que cuando tú eres del reino de los cielos, tú solamente ya sabes que solo viene el retorno. Y Él viene vestido de su gloria. Y nosotros allí, adorándole. Aleluya, aleluya. Que Dios te bendiga, te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y dice que los hijos tuyos y los míos tendrán el sello aquí del Señor. Seremos sellados, somos sellados. Cuando recibe uno de tu casa, entonces el Señor te visita a ti y a toda tu casa. Que Dios te bendiga. Hoy esta palabra es que hoy te creas al Señor y que hoy decidas que solo Él puede cambiar tu historia. El mundo habla de paz,